Seguimos charlando acá con Carlos Campolón, con el corte también. La verdad que es muy interesante, muy lindo tenerte. Nuevamente, gracias, Carlos. No, por favor. Se quiere preguntar si sos optimista o no tanto en este contexto. La sensación es que, bueno, esto no arranca, insistimos, que hay como una cosa de un armado, una coalición, donde, claro, aparentemente es muy fácil ganar elecciones, o bueno, por lo menos es más fácil que gestionar, y luego ponerse de acuerdo entre ellos de hacia dónde se quiere ir. Está complicado. En este contexto, ¿pensás que se van a terminar acomodando y que...? Soy un pesimista esperanzado. Me gustó la definición. Un poco por lo que hablábamos antes. De cualquier manera, te digo, hay un primer ítem que sea cual fuere el gobierno en este momento, me parece que hay que tenerlo en cuenta, que es eso que algunos usan como metáfora, la luna de miel, la espera, etcétera, etcétera. Los famosos 100 días. Los famosos 100 días. El problema es que la situación, repito, es muy grave en todo sentido. Yo creo que, por ejemplo, no estamos haciendo un examen, ni un autoexamen, ni una introspección sobre la naturalización que estamos haciendo de la violencia social que hay en nuestro país. Insolayable el caso de Villa Gesell. Que es que muchos medios, no digo todos, muchos medios, algunos periodistas, tienden a o escandalizarlo o simplificarlo. En sí mismo, claro, es un escándalo el homicidio, siempre. ¿Sí? Ahora, estoy hablando más de amarillismo en ese sentido. Sí, se entiende, se entiende. Entonces, a mí me da la impresión que es gravísimo eso que ha ocurrido, porque tiene un montón de perspectivas para analizarlo. Y te diría, para sintetizarlo y en algo que no suene demasiado abstracto, me parece que eso que llamábamos prójimo se ha vuelto cosa. ¿Sí? O sea, en vez de relaciones que nunca son ideales y siempre está la ternura y puede estar un poco el resentimiento o el odio. Ahora, al punto tal, y esto vos fuiste pibe, yo fui pibe, al punto tal que hay alguien en el suelo y vos le decís, vení, parate, en todo caso, pero no le pegás a alguien en el suelo. En realidad no hay que pegar. Totalmente. Pero te digo, ciertos códigos donde vos le estás sacralizando el cuerpo del otro. ¿Cuánto de estos últimos años con la grieta, de esto de anular al otro que piensa distinto, de violencia verbal, de violencia política también en muchos casos, termina bajando a estos pibes que, sumado a otras cuestiones, a sus condiciones sociales también, a las particularidades que puede tener el mundo del rugby, digamos, sumado a todo ese cóctel, ¿cuánto tiene que ver esto que nos ocurre a nosotros los adultos, ¿no? Para que después pase lo que pase y nos agarremos la cabeza y nos escandalicemos y señalemos solo a los pibes? Pasan muchas cosas, Diego, es muy interesante tu comentario, porque generalmente los acontecimientos históricos no van dejando señales. Es como que un día eclosiona el acontecimiento y ese acontecimiento te está hablando de un montón de ramificaciones que van desde el comportamiento de los padres, al comportamiento de los hijos, al comportamiento del Estado, al comportamiento de las autoridades, un montón, digamos, no es simple. Yo por eso me quejo un poco a veces de cierto tratamiento en los medios, porque se simplifica en ese sujeto colectivo rugby. Bueno, eliminar el rugby, que vas a eliminar la violencia. Yo he sido jugador de rugby muchos años, no pasaba esto. Y para nada. Ahora, evidentemente, en todo lo que significan los comportamientos delictivos, no solamente en este caso, en un montón de casos, en los femicidios y demás, hay un componente muy notorio, muy fuerte, que existió siempre pero en menor medida, que es el sadismo. La crueldad, ¿sí? La crueldad y el sadismo. Y bueno, esto tiene que ver, evidentemente, sí, con un montón de circunstancias que vos señalaste algunas. Yo te agregaría más macro, que eso también tiene que ver con
las desigualdades sociales, pero no en términos marxistas solamente, o semejantes al marxismo. Desigualdades de un montón de cuestiones, Sí, claro. de consumos, Sí, claro. de consumismos. Entonces, es muy violento y que genera mucha violencia. mucha violencia, mucha violencia. Alguien va a decir, Campolongo está loco, ¿no? El empobrecimiento del lenguaje en muchos grupos de estos son un síntoma de la violencia, porque cuando vos no podés verbalizar y expresar, sos mucho más propenso a pasar al acto. Esto es una mirada. Y vos señalaste varias cuestiones ahí. Y por supuesto que la pérdida de valores, llamarlo, los vehículos de vínculos sociales de un orden distinto, bueno, nos están indicando que pasa eso y ese pibe al que mataron, para ellos no era una vida, era una cosa. Una cosa que caducó. ¿Viste? Entonces, a mí me parece gravísimo, muy, muy grave. Y como esto, podemos citar violencias cotidianas, Sí, sí. a diario. Totalmente. Entonces, esto significa visiones estratégicas sobre estos problemas. Un punto solamente tiene que ver, sería complicado sintetizarlo en un minuto, pero un punto tiene que ver con esto de las diferencias, y entonces están los de arriba, fuertes, con concentración de dinero, y los de abajo. Y en el medio hay un vaciamiento. ¿Qué es ese medio? Algo que era amortiguador en nuestra sociedad históricamente, los sectores medios. Claro. Los sectores medios prácticamente tienden. Y era una aspiración también. Y era una aspiración y era la posibilidad de un proyecto Que ya con no está, sus contradicciones, te lo admito. Esa digamos, los que más tienen y los que menos tienen, y en el medio algo difuso, tiene sus implicancias de orden psicológico, emocional, social o sociopsicológico. Resentimiento, como decíamos, ira, porque eso que vemos ahí es ira, el descontrol de la ira. Vos sos un alienado que no puede reconocer al otro, ¿me entendés? Entonces, son problemas que no los estamos estudiando seriamente en nuestro país. No, y me da la sensación que estamos señalando, vamos a llevar a estos chicos a la cárcel, porque, insisto, a ver, justicia debe haber, se debe haber un juicio con todas las de la ley, digamos, conforme a derecho y demás, y tendrán que pagar por lo ocurrido. Yo no estoy diciendo otra cosa y creo que vos tampoco. No. Lo que estamos diciendo es, veamos qué hay debajo de todo esto. Y la realidad es que me pregunto si hay una clase dirigente que está viendo todo este estado de descomposición que vos contás, que es gravísimo y que nos indica que esto se va a volver a repetir. Sí, con modalidades distintas, pero esa violencia está latente ahí y se va expresando con distintas modalidades. Ahora, bueno, los veranos de la locura, llamémosle, ¿no? Esto que ha ocurrido en Villa Gesell, además de un asesinato, es la locura, ¿no? Bueno, en la década de los 90 hubo un verano muy trágico en Mar del Plata, con suicidios y asesinatos de la pareja de Monzón. Bueno, estas locuras, si bien pueden ser, uno decir, bueno, son casos excepcionales, sí, pero no esto. Claro, nos están mostrando algo. Lo que estamos viendo, bueno, el día anterior había ocurrido, hay muchos de estos episodios que no aparecen por televisión. Entonces, lo que vos decís y vos lo ligabas con la cuestión de la famosa grieta, sí, claro, esa polarización de situaciones hace que tenga repercusiones de índole psicológico y anímico, en que seas menos tolerante. Ahora, Carlos, ¿por qué frente a este estado de cosas realmente es alarmante, preocupante, que a muchos nos dan incluso ganas de decir, bueno, ¿sabes qué? Pensando en hijos, y la verdad que acá no veo un buen futuro, juntemos todo y vayámonos. De hecho, yo conozco mucha gente que teniendo la posibilidad está yéndose ya hace rato. ¿Por qué frente a este estado de cosas no hay una dirigencia política que nos dice, bueno, hasta acá, ¿cuál es el límite? ¿Qué necesita esa clase dirigente para decir, bueno, ok, basta? Hay ciertas cosas
en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Hay política de Estado en materia de seguridad, incluso entre el mismo signo político, ¿no? Porque vemos lo que está pasando entre la provincia de Buenos Aires y la nación, ¿no? En materia de seguridad, pero digo, determinadas cosas, educación, ciencia, seguridad, inflación, hambre. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo y poner, bueno, presupuestos básicos, de acá para arriba? Después discutamos. Te diría casi en una frase totalizadora, porque no hay dirigencia. Y cuando yo repito siempre que no hay dirigencia, no me refiero a la dirigencia político-partidaria. Dijimos hace un rato que los partidos políticos prácticamente no tienen debate interno, no hay idea, ni siquiera se formulan institucionalmente. Entonces ahí tenés un problema. Tenés también todo lo que tiene que ver con ciertos comportamientos de ciertos sectores empresariales, sindicales, espirituales, intelectuales. En cuanto a lo político en sí, que era lo que me querías formular en tu pregunta, voy a decirlo de una manera sin anestesia. Creo que piensan más en su ombligo, por no decir en muchos casos de sus intereses personales, patrimoniales, que en lo que debería ser una vocación de servicio. Y no les interesa entonces demasiado Eso que vos señalás, ¿es más grave en un gobierno o en un partido político que se hace llamar nacional y popular que en otro, o le cabe la misma responsabilidad? Qué buena tu pregunta, y sobre todo que me la haces a mí, que sabés que tengo una identidad. Yo creo que al peronismo en las últimas décadas, en muchos tramos, se lo ha usado como un... ¿viste esos locales que vos comprás la marca? ¿Sí? No es merchandising, sino la marca. Sí. Y se usa esa marca. La franquicia. La franquicia. Sí. A veces me produce. El sello. La franquicia, creo que ha sido una franquicia que junta votos. Con esto no estoy negando todo el rico historial que tiene el peronismo, con sus aciertos y sus errores. Si vos mirás el proceso argentino, todos los intentos que hubo y los hubo de volver al preperonismo, llegaron a un punto en donde no pudieron ir para atrás, porque la idiosincrasia cambió. Cuando alguien que no conocía el mar por las obras sociales sindicales pudo conocer el mar, los pibes, etcétera, etcétera, ¿vos te crees que se olvida eso en la memoria? Me dijo el doctor. Entonces, ojo, yo estoy siendo crítico con ese trayecto del peronismo, inclusive reconociendo en el primer y segundo gobierno de Perón errores también. Pero el último Perón, que estudiaba los procesos históricos profundamente desde los enfrentamientos de nuestra organización nacional, vino acá en el año 1973, en Gaspar Campos, y Ricardo Balbín saltó una tapia para irse a abrazar con el general Perón. Ese sello pacificó mucho, ese gesto pacificó mucho a los argentinos. Por eso te digo, yo soy crítico con respecto al gobierno del macrismo, que se basó en un eje peronismo-antiperonismo. Lo fuese o no, exacerbaba más a los antiperonistas, y los peronistas, obviamente, los que quedaban o andaban cerca. No todos lo son con compromiso. Los hay y hay buenos dirigentes también, y hay dirigentes honestos. Los políticos no son todos chorros, sí están con bastante propensión a confundir los patrimonios públicos con los privados. Eso es cierto. Ahora, lo que yo te pregunto, Diego, si tanto el anterior gobierno se exacerbó con lo que tenía que ver con la corrupción, inclusive hay personas que están detenidas, puede ser discutible el momento procesal, pero están detenidas. Y también se enuncia desde lo que ocurrió con esa fábrica y el préstamo que le dio el Banco Nación. Sí. Digo, por nombrar una sola cosa, te podría hablar de las ganancias del sector energético, te podría hablar de un montón de cosas que serían muy cuestionables. Pero vuelvo a la idea inicial. Si en nuestro país
todo esto queda en agua de borrajas, realmente yo creo que se le hace más daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque en realidad la política debe ser una pedagogía para la sociedad también. Creo que no me respondiste. Sí, La responsabilidad es igual en este caso. Si la dirigencia está mirando otra cosa, está más interesada en el patrimonio particular que en el del Estado. Pero no te quepa la menor duda que está no mal, recontra mal, no están cumpliendo con su responsabilidad. ¿Es más grave en un caso de un gobierno que se hace llamar nacional y popular? Por supuesto, porque la mentira puede ser más grande, o el cinismo de los discursos pueden ser más grandes, porque en última instancia de Macri, en mi caso yo, que soy un tipo politizado, no me sorprendía los discursos que ponía en ejecución o todo lo que era la fiesta y toda esa estética. Pero en el caso del peronismo, que no tiene que ser una cosa furibunda, no estaba presente esto que vos estás marcando. Y eso es grave, es gravísimo. Porque entonces, ¿dónde estás cumpliendo? Digo, un legado histórico, ¿sí?, donde hubo muchas heridas, pero alguien que con equivocaciones, o no, con aciertos, planificó una Argentina que cambió para siempre, con sus cosas muy buenas y quizás con sus cosas muy malas también. Ahora, si vos tenés con o sin peluca, esos que están hostigando y entonces te meten un relato de los 70 años del peronismo. Eso es una falacia. Lo ha dicho un diario prestigioso de orden económico. El problema de la Argentina no fueron los gobiernos peronistas. Lo dice textualmente, Sí. Lo dice textualmente y no es un órgano de prensa marxista. Dice, ha sido los latifundios, la oligarquía. Sí, claro. Que hoy no existe, porque hoy los sistemas de comercialización son distintos. ¿Viste? Bueno, todas estas cosas, por supuesto que en nombre de un gobierno nacional y popular, son mucho más reprobables, porque, insisto, están macañándole a la gente. Carlos, nos quedaremos un montón de horas charlando con vos. La verdad que ha sido un placer, un lujo, es muy lindo escucharte, así que, bueno, ojalá se repita, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, por la invitación. Un placer. Este aplauso para vos. Gracias, Carlos Campolomo. Gracias. Un lujo que nos damos. Hacemos una pausa.